En esta oportunidad quiero hablar de hechos extraordinarios y sobrenaturales y decirle a los oyentes que hay dos seres que los hacen posibles: Dios y Satanás. Los milagros que vienen de parte de Dios son directamente dados por Él. Y recordemos que Él es espíritu. No se puede representar a Dios a través de las imágenes u otros objetos. Dios no usa en este momento ni a sus apóstoles ni a los personajes bíblicos, sino que los hace directamente. En cambio, Satanás sí usa personajes como las imágenes, ciertos objetos, y estos son los que usa Satanás para desviar las creencias de las personas. Por ejemplo, si alguien le pide a una imagen, a un llamado santo o a un objeto, quien realiza este tipo de milagros es Satanás, para que la creencia se fije en estos seres. Dios interviene solo. La mediación viene por parte de Jesús. Eso está establecido en las Sagradas Escrituras. Veamos pues los milagros que da Dios, o que otorga Dios más bien. Por lo tanto, si usted quiere un milagro de Dios, ore, pídaselo a Él, y no tiene por qué postrarse ante una imagen o creerle a algún otro ser o alguna otra cosa como pretexto que ese tiene poder para concederlo. Ahora bien, nadie recibe milagros de parte de Dios si no se cree en Él, si no se le conoce, si no se sabe que Él los puede hacer. Nadie recibe milagros si no se cree en el Dios grande y poderoso, maravilloso y misericordioso. Él los concede a sus creyentes, a los que imploran su favor, a los que le buscan de corazón y los que le tengan fe. Hablando de fe, es creer en lo que no es posible desde la perspectiva humana, pero que es posible cuando se cree en Dios. Los milagros que vienen de parte de Dios son los desafíos para los crédulos, porque no se puede ver u obtener sino cuando se quiere ver a Dios actuando, y su actuación se muestra extraordinariamente de manera visible. Cuando hablo de extremadamente visible, quiero decir que sea vista y comprendida por todo ojo humano. Por ejemplo, una sanidad dada por Dios sin la intervención médica o de medicamentos, y que en lo posible sea instantánea. Otro ejemplo es la liberación de un espíritu de demonio en un poseído después de que alguien eche fuera al demonio y se vea a la persona liberada, calmada y en su cabal juicio. Otro hecho es que a cualquiera que ora por lluvia o por algún otro suceso para que Dios intervenga y se vea, se puede decir que es un milagro que viene de parte de Dios. Otro milagro es la respuesta de Dios ante una oración que pide algo sobrenatural y Dios se lo concede. Cualquier cosa que se pida a Dios creyendo en oración, dice la Biblia, Dios la concederá. Y hay que pedir en el nombre de Cristo Jesús. La fe, pues, es fundamental para recibir los milagros de Dios. Este tema que vamos a estudiar se titula "Sin fe es imposible recibir los milagros de Dios", tema que he dividido en tres partes. La primera: una mujer
recibe un milagro porque su fe así lo concibió. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 20 al 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fijémonos en el versículo 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Hemos dicho en la introducción que los milagros se reciben cuando la persona cree que lo va a recibir. Esta mujer construyó en su mente la forma de acercarse a Jesús y pensando que de esa manera iba a recibir el milagro. Ella tocó el borde del vestido de Jesús, concibiéndolo mucho tiempo antes, porque ella se imaginó cómo sería recibir el milagro y cómo podía Jesús, a través de su poder en sus vestidos, darle la salud que tanto anhelaba y que había gastado muchísimo dinero, pero no había podido ser sanada. La fe, pues, se concibe de esa manera, pensando previamente cómo Dios puede resolver la situación o cómo Dios puede sanar o cómo Dios puede dar lo que se anhela. La mujer, pues, es un ejemplo de cómo se construye una fe con unos principios, con unas bases, con unas iniciativas, y así como lo concibió esta mujer, así lo recibió. Es interesante, pues, que después de 12 años de estar enferma esta mujer, tiene la oportunidad de buscar a Jesús, creer en Jesús, saber que Jesús le puede sanar de su enfermedad y por eso se acerca a él. Es como su último recurso, es como su última oportunidad para buscar la sanidad. Observemos el versículo número 22. Jesús, sabiendo que de él había salido poder, reacciona y a la mujer le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Una frase muy especial, muy apropiada para el momento. Así como la mujer sintió la sanidad en su cuerpo, el Señor Jesús la refrenda con estas expresiones y la trata bien y exalta su fe, porque esta mujer tuvo la valentía, tuvo el deseo, tuvo ese acercamiento hacia Jesús, pensando que si tocaba ese manto, ella podía ser sanada. Y repito, la construcción de la fe en esta mujer hizo posible el milagro. Por eso estamos hablando que sin fe es imposible recibir milagros de Jesús. Esta mujer tuvo la fe, hizo un proceso concebido mentalmente y logró lo que tanto anhelaba. Es un ejemplo para nosotros cómo esta mujer construye su sanidad y lo hace previamente. Al poner en práctica lo que había construido, logró la sanidad de su cuerpo. Segundo punto, por la fe de unos amigos, un hombre recibió un milagro. Volviendo al Evangelio de Mateo, capítulo 9, los versículos 2, 6 y 7 nos ofrece este maravilloso y extraordinario hecho dado por Cristo Jesús. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama,
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El evangelista Marcos cuenta con más detalles sobre el cómo estos amigos trajeron a Jesús para que su amigo fuera sanado. Y habla que al no poder entrar a la casa porque estaba tan llena de personas, que hasta la puerta aquellos que querían ver y escuchar a Jesús. Cuenta Marcos que estos hombres se fueron al techo, abrieron y bajaron con unas cuerdas a su amigo paralítico. Mateo nos habla de una manera mucho más breve sobre este caso. Lo destacado aquí es la fe de estos amigos. Por supuesto que al traerlo a Jesús, ya ellos habían concebido en su mente que si lo podían presentar a Jesús, lo podía sanar. El impedimento, la gente en la puerta, pero ellos, resolviendo rápidamente la situación, buscaron la manera de subirlo al techo, reventar la placa del techo y bajarlo con unas cuerdas hasta donde estaba Jesús. Estos amigos tienen fe y por fe vienen a Jesús y por fe derriban todas las barreras, todos los obstáculos que ellos deben presentar a Jesús, ese amigo paralítico. Y así lo conciben y así lo hicieron. Sigue narrando Mateo y también Marcos y Lucas, que también Lucas menciona este caso, que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, ojo, la fe de ellos, al evaluar cómo ellos habían concebido la idea de traer a su amigo ante él, viendo la fe de estos amigos, les concedió el milagro, le hizo el milagro a este hombre y lo levantó. Interesante pues ver aquí algo que tenemos que analizar un poquito. La fe se concibe el resultado, pero muchas veces hay obstáculos, hay dificultades para lograr lo que se ha pensado, lo que se desea. En este caso también podríamos decir lo que se ha orado, lo que se ha pedido, lo que se le ha clamado al Señor para que Él responda cuando necesitamos un milagro. Es el caso de estos amigos. No se detienen frente a los obstáculos, a las barreras, a las dificultades. Son persistentes y por eso logran que su amigo sea sanado por Cristo Jesús. Jesús le dice a este hombre: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¡Qué gran resultado! ¡Qué final tan apreciado de esta historia! Admirable lo que hicieron sus amigos con aquel que estaba sufriendo, con aquel que estaba impedido, con aquel que no tenía una vida normal como la de ellos. Aprendemos de esta historia a interceder por otros, a buscar la manera que Jesús nos escuche en beneficio de otros, logrando que con nuestras oraciones sea posible que otras personas reciban sanidad, bendición, resolución de sus problemas. Eso podemos hacerlo. Los amigos de este paralítico nos enseñan que debemos interceder por otros y el Señor Jesús va a escucharnos y va a atender nuestras peticiones. Tercer punto, un papá tuvo fe en Jesús y su hijo fue librado de un demonio. En Mateo capítulo 17, versículos 14, 15 y 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor,
ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. En esta historia valoremos la acción y la fe de este padre que, agobiado, desesperado y sufriendo porque este hijo está poseído por un demonio, viene a Jesús. Y aquí hay algo muy interesante. Dice que postrándose ante él con un gesto, con una actitud de clamor, de desesperanza, de agobiamiento, esa forma de implorarle al Señor Jesús, él en su corazón cree que posibilita la atención de Jesús y el milagro que ha concebido previamente. Él se postra con esa intencionalidad de decirle a Jesús: tú eres mi Señor, tú tienes poder, tú tienes misericordia, tú eres el Dios grande y poderoso y te reconozco arrodillándome delante de ti. Y lo otro es la frase que este hombre le lanza al Señor Jesús: ten misericordia de mi hijo. En otras palabras, Señor Jesús, compadécete de mi hijo, porque él sufre, porque él está desesperado, está agobiado, está poseído. Ten compasión de él, pero también la compasión para el mismo Padre, que agobiado viene a Jesús a buscar un resultado deseado. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar desde el punto de vista mental y desde la concepción de lo que Jesús puede hacer por nosotros. Recordemos que estamos hablando de este tema que lo he titulado: sin fe es imposible recibir los milagros de Jesús. Este hombre tiene fe. Este hombre ha venido con un propósito. Este hombre tiene la intención de lograr que Jesús sane a su hijo. Tiene la convicción que Jesús lo va a sanar y por eso viene a él. Le cuenta pues este padre cómo el demonio lo echa al fuego, lo echa al agua, lo quiere matar. Quiere destruir su cuerpo para llevárselo a los infiernos. El padre quiere arrebatarle al demonio su hijo, y por eso presenta su caso a Cristo Jesús. El resultado final que aparece en el versículo 18 es que el Señor Jesús reprende al demonio. En otras palabras, le dice que salga de ese muchacho, que abandone ese cuerpo, que deje de atormentar a este chico. Y el demonio le obedece, porque recordemos, Jesús es la autoridad que se impone siempre y que domina y que ordena al demonio no seguir atacando a la gente. Es muy importante eso. El único que tiene ese gran poder de dominar y de ordenar a los demonios es Cristo Jesús. Y por eso entonces lo reprende y le dice: sal de este muchacho, y el demonio obedece. Final entonces es que queda sano desde aquella misma hora. El joven recupera su juicio, recupera la estabilidad mental y espiritual, y entonces, ya sano, el padre agradece a Jesús el milagro que le ha hecho a su hijo. ¿Qué aprendemos de esta historia para aplicar? Aprendemos que este padre intercede por su hijo. Busca a Jesús porque está muy preocupado por su hijo y logra que el Señor cure a su hijo. Aprendemos entonces que la intercesión es muy, pero muy importante, que debemos interceder por nuestra familia, en este caso del padre por su hijo, que podemos interceder por los amigos, que podemos interceder por otras personas que nos piden oración, que solicitan nuestro apoyo para que oremos por ellos. Esto es importante aprenderlo, porque nos podemos conectar con nuestro Padre teniendo fe nosotros que vamos a lograr lo que estamos pidiendo para otros.
Esto es fundamental entenderlo y sobre todo aplicarlo. Conclusión. Hemos dicho que sin fe es imposible recibir milagros de Jesús. Y es cierto. Él solamente otorga los milagros a aquellos que creen en Él, a aquellos que confían en Él, a aquellos que le buscan y le claman por solución a los problemas imposibles de resolver por el ser humano o por unas dádivas especiales que solo vienen de parte de Dios. Hemos visto entonces 3 historias en las que nos afirman, y diría yo, nos reafirman que si tenemos fe en Dios, se posibilitan recibir los milagros. Entonces, mis queridos hermanos, aprendamos en este día que debemos tener fe para posibilitar los grandes milagros que el Señor Jesucristo puede darnos. También hemos aprendido que podemos interceder por otros, como aquellos amigos, como este padre que intercedió por el hijo enfermo. Hagamos bien a los demás. Seamos en este caso como mediadores para que otros que no tienen fe, que no tienen confianza, que no creen en Dios como nosotros, estoy suponiendo que sí tenemos fe nosotros, una fe fortalecida, una fe activa, una fe confiable, pidamos por aquellos que no están en la misma condición espiritual que nosotros. Hagamos el bien a los demás, siendo acompañantes en estos procesos para que reciban lo que Dios tiene para ellos y a la vez enseñarles, ¿no?, que sin fe es imposible recibir milagros. Aplicación. Es importante, si hoy no tienes este tipo de fe, si no tienes esa creencia de que Dios puede hacer grandes cosas contigo, hoy es el día para tener una fe fuerte, fortalecida, una fe directa, activa y confiada en que Dios puede hacer grandes cosas contigo. Cambia tu manera de pensar en cuanto a la fe. Deja la duda, deja la incertidumbre y entrégate a tener una fe en Dios, en Cristo Jesús, para que logres grandes milagros, para que el Señor se manifieste en tu vida, para hacer que Cristo Jesús haga grandes cosas contigo. ¿Deseas que ore por ti para que tengas una fe fortalecida? ¿Quieres que ore por ti por algo que tú necesitas, por un milagro que llegue a tu vida, por una manifestación especial de Dios a través de Cristo Jesús? Escríbeme al WhatsApp 313-827-8343. 313-827-8343. Te responderé, te apoyaré, te ayudaré e intercederé por ti para que Dios haga posible lo que tú necesitas, lo que tú anhelas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.